de la Escritura, muy conocida por todos nosotros, y se encuentra en Lucas 8:40. Lucas 8:40. En Lucas 8:40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos esta palabra. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor, bendice esta palabra y que nada detenga en esta mañana lo que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a confesar algo. El jueves estábamos orando aquí en la iglesia, como todos los jueves. Y yo estaba orando, y en la oración, como parte de la oración que estaba haciendo, utilicé lo que estaba ocurriendo aquí, esta narración, como parte de la oración que yo estaba haciendo. Y luego que utilicé la oración, o sea, utilicé el pasaje bíblico, la escena, como parte de la oración, como que se me prendió un bombillón dentro. Y en esos momentos dije: eso hay que escribirlo. Eso hay que escribirlo. Y lo escribí y aquí está. Y cuando leo este pasaje bíblico, pues es un pasaje bíblico bien conocido, se han hecho 1000 predicaciones sobre esto. Pero de lo que yo, hacia donde lo quiero enfocar, pues es diferente a lo que había escuchado antes y a lo que yo mismo he predicado antes sobre este pasaje bíblico. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ver la condición física de esta mujer, que hacía 12 años que estaba enferma de flujo de sangre. 12 años. Tenía un problema físico, estaba enferma. Y esa condición física, a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos compararlo con la condición espiritual de un ser humano que tiene un flujo espiritual o un flujo del Espíritu Santo. Y no me refiero a que llegó el Espíritu Santo, sino que de la misma manera que esta mujer tenía un flujo, o sea, salía algo. Muchas veces en la vida de un cristiano hay un escape, hay un flujo, una salida del Espíritu Santo, y con el tiempo terminamos igual que esta mujer. Esta mujer perdió sangre,
perdía poco a poco su vida. Y cuando nosotros no nos percatamos, puede haber un escape y poco a poco perder el Espíritu Santo, que es quien nos da la vida, y terminar de la misma manera. El pasaje dice que, como todos hemos escuchado en muchas ocasiones, era grande la multitud, todos apretaban a Jesús, y dentro de todo esto, dentro de todos los que le tocaban, pues esta mujer lo tocó a Jesús. Y la Biblia dice que hacía 12 años, y me causa curiosidad porque Jesús iba a sanar a una nena que tenía 12 años de edad, y en el camino sana a una mujer que ya hacía 12 años que se estaba muriendo poco a poco. Una nena que tenía 12 años y se murió realmente. Cuando Jesús llegó allí, la nena estaba muerta, y Jesús tuvo que resucitarla. Pero en el camino se encuentra una mujer que hacía 12 años que se estaba muriendo, y cobró la vida. Y en ese camino Jesús logró 2 milagros con el mismo número 12. Una que se hacía 12 años que estaba muriendo, y otra que tenía 12 años de vida y que se murió. Y esta mujer tiene una fe tan grande, por su desesperación tan grande, que no le importa meterse entre la multitud, corriendo riesgo de ser atropellada, y toca a Jesús. Y tiene muchas implicaciones que probablemente hemos escuchado anteriormente. Pero he sabido que todos los meses, normalmente una mujer pasa por esa situación, ese proceso de flujo de sangre, de menstruación. Eso es normal. Toda la vida, hasta que entra la menopausia, se acabaron los óvulos y se acabó el asunto. Después vienen las calenturas esas y todo ese revolú, ¿verdad? Pero mientras eso está, pues es normal, y las hermanas, las mujeres que me escuchan, saben que cuando eso ocurre, pues hay un proceso, hay unos cambios cada mes, hay unos cambios en el cuerpo de la mujer, y hay unos cambios hormonales, hay un cambio en su estado de ánimo. Algunas dicen que no quieren ver a nadie, otras le dan dolores. He sabido de mujeres que cuando llegan esos días a veces tienen que ser hospitalizadas. Yo recuerdo una hermana que estaba de misiones en la Catacumba de Aguada por un tiempo, y en muchas ocasiones cuando llegaban esos días del mes había que sacarla de donde ella estaba y llevarlo a casa de alguno de nosotros porque podía caer desplomado. Los dolores eran tan intensos que caía desplomado. Mi hermana, por ejemplo, en una ocasión era tan fuerte el dolor que en el pasillo se cayó y se golpeó la cabeza con la puerta. Hay otras que la pasan casi sin mucho problema, pero hay algunas que sí tienen unos cambios fuertes en su cuerpo. Hay cambios en el estado de ánimo, hay dolores físicos y un sinnúmero de situaciones que ocurren en el cuerpo de una persona, de una mujer, cuando tiene esta condición. Pero esta mujer tenía esta condición no una vez al mes, no era por una semana, no fue por 2 semanas, no fue por un mes, no fue por 2 meses, no fue por un año. Estamos hablando que ella tenía esa situación por 12 años. Póngase a pensar lo que pasa y en el cuerpo y en el estado de ánimo de una mujer que pasa eso una vez al mes, y ahora multiplíquelo por 12 años cogidos. 12 años en esa condición. La Biblia dice que la vida del ser humano está en la sangre. Y yo quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en Levítico capítulo 17, verso 11. Y en Levítico 17, 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La vida de toda carne está en la sangre está. Tú le sacas la sangre a cualquier ser vivo, se muere. Por eso los vampiros, cuando chupan la sangre de alguien, se muere la persona. O sea, es
En este caso es como si esta mujer estuviera perdiendo su vida poco a poco. La hemoglobina se va al piso, la persona se pone pálida, se debilita, se desmaya, se cansa. Así que ustedes imagínense cómo vivía esta mujer que llevaba 12 años con este problema. Lo más probable, ella estaba físicamente totalmente deteriorada, probablemente estaba pálida, con los glóbulos por el piso, y siempre débil, como un tipo de anemia, lo más probable. Esta mujer se atreve a ir donde Jesús con esta debilidad, la multitud gigantesca encima de Jesús, y esta mujer débil metiéndose en medio de la multitud, pudo haber recibido un golpe en aquel lugar. Ella tuvo que haber experimentado muchos cambios en su cuerpo, y no era lo mismo, ¿verdad?, que cualquier otra mujer. Y para completar la situación física, había una condición podríamos decir, de santidad, de la cual ella no gozaba. En el sentido de que la Biblia dice que una mujer cuando está en ese tiempo se considera inmunda, impura, y no se puede tocar, ni ella puede tocar a nadie. Dice la Biblia en Levítico 15:19, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. ¿A quién tocó ella? A Jesús. Si vamos por la ley, Jesús quedó inmundo, porque esta mujer lo tocó. Llegó hasta donde Jesús. O sea, cuando esta mujer llega donde Jesús, que Jesús comienza a decir, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y nadie decía nada, y Pedro y los que estaban allí dijeron, Jesús, no sé qué te pasa, todos te tocaron. Aquí todo el mundo está tocando, no ves que tú estás en el medio, denle agua a Jesús, no sé, todos te están tocando. Y él dijo, no, alguien me tocó de otra forma porque poder salió de mí. Y ahí dice la palabra en el verso 47, dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué vino temblando? Porque conocía la ley. Sabía que ella no podía estar allí, y lo más probable es que no tan solamente tocó a Jesús, quizás tropezó con todos los que estaban allí. Vino temblando, o sea, ella estaba violentando el reglamento bíblico, ella estaba violentando la ley de Dios. Y ella dice que estaba temblando, aunque había recibido el milagro, pero yo creo que no temblaba por la presencia del Espíritu Santo en su vida, sino por el temor de que la fueran a apedrear en aquel momento. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz, tranquila, no hay problema, no hay problema, ven en paz. Por causa de esta inmundicia, esta mujer tenía que estar aislada. O sea, no tan solamente era su situación física de debilidad, de molestia, de dolor, su estado de ánimo, sino que era inmunda. Y por causa de esa inmundicia, ella tenía que estar aislada en el sentido de que no podía tocar a nadie. Y si usted lee un poquito más adelante, el Levítico 17, desde el 11, y continúa leyendo por ahí para abajo, usted va a encontrar más abajo, en el capítulo 17 de Levítico, donde habla y dice que la persona es inmunda. Dice, si esto continúa, es inmunda. Se considera inmunda. Si ella toca algo, eso hay que lavarlo. Si ella se sienta en un lugar, eso que está ahí, tiene que sacarlo. Era una cosa increíble. Increíble. Lo que la palabra dice. O sea que estamos hablando de que esta mujer tenía una condición física de debilidad, de su estado de ánimo,
de su condición, que afectaba su condición espiritual, su estado de ánimo y también su condición social, porque ella tenía que alejarse de la gente, no podía estar con la gente, si acaso de lejito, pero no podía tocar a nadie y nadie la podía tocar a ella. 12 años en este asunto, 12 años viviendo de esa manera. Y era conocida porque había corrido todos los médicos y dice la palabra que había gastado todo su dinero para ser curada y había botado el dinero. Gastó todo su dinero. Cuando a ti te dicen o tú dices que gasté todo mi dinero, es porque te quedaste en cero. Lo gasté todo. Pues esta mujer se quedó en cero. Nada. O sea, había pobreza económica también. Situación emocional, situación espiritual, aislamiento, pobreza. Todo eso por causa de una enfermedad. La mujer era digna de pena, de verdad, por esta situación. Quizás en este tiempo la situación es diferente, la medicina ha avanzado más y demás, pero en aquel tiempo la situación era bien difícil para esta mujer. Trató con toda su condición, la trató humanamente con los médicos de la época. Estaba desesperada durante 12 años y quedó empobrecida realmente. O sea, los esfuerzos humanos que ella hizo para quedar sana, realmente lo que hicieron fue empobrecerla. Ese esfuerzo humano la empobreció, porque nunca encontró sanidad. Y yo, mientras leía esto, realmente cuando estaba orando, fue que toda esta conexión llegó a mi mente, pero cuando me pongo a buscar en la palabra, ¿verdad? Y me encuentro que la sangre es la vida del cuerpo, y si tú pierdes tu sangre es como si estuvieras muriendo. Es una agonía lenta, despacio, que puede durar mucho tiempo, pero va ahí. Al principio no se nota mucho, pero cuando eso va poco a poco, eso se va a acabar. Yo recuerdo un día, cuando estábamos en el barrio Las Marías de Aguada, y allí casi nunca llegaba el agua, decidimos comprar una reserva de agua. Para aquel tiempo se consiguen en metal, estas plásticas así casi no se veían, pero eran en metal y las hacían por ahí en Los Rosas, Aluminum Rosa, qué sé yo, y otros lugares. Había gente que se dedicaba a eso. Compramos una a la iglesia, la trepamos arriba del edificio, y entonces venía el municipio y nos llenaba el tanque con una manguera ahí y la llenaba a todo el mundo. Allá en el local de tu abuela, de la abuela de Alvin. Y entonces yo recuerdo un día que hubo un problema porque ya el tanque estaba lleno, tenía no sé cuántos, 300 galones, qué sé yo, de agua, y hubo un problema con el inodoro, porque el inodoro tenía un liqueo. La bomba, la válvula del inodoro se quedó, algo pasó, y cuando vinimos a ver, el tanque estaba vacío completo. Lo difícil que era conseguir que el municipio viniera a llenarlo, y entonces terminó, y cuando llegamos el domingo no había agua, porque había un liqueo, un flujo lento, despacio, pero vacío. En una semana se vació completa la reserva y nos quedamos sin nada. Y así sucede en la vida de nosotros, hermano. Poco a poco vamos perdiendo esa llenura, eso que nos da vida a nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da vida, nos levanta. La Biblia dice que el Espíritu de Dios fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos, lo levantó. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es quien te levanta a ti y a mí de los muertos cuando nosotros nos humillamos, cuando venimos con todos nuestros delitos y pecados delante del Señor. Es el Espíritu Santo quien nos da vida. Cuando nosotros permitimos por descuido que ese Espíritu Santo se vaya yendo de mi vida, la Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si perdemos el Espíritu Santo, morimos espiritualmente. Morimos espiritualmente. Y a veces no es porque estemos haciendo un pecado. A veces es porque dejamos de hacer lo que se supone que hicimos. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, comienza a vaciar.
¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, la Biblia también lo compara como un río de agua que llega y da vida. Y entonces, el agua es algo que tiene que estar fluyendo constantemente. Se llena, pero tienes que dejarlo salir. Se llena y tienes que dejarlo salir, porque si se llena y lo dejas ahí, se daña. El agua se deteriora. Yo tengo un tanque que recientemente puse en casa de agua, de unos 345 galones, y ya tengo que usarla, porque lo llené y no lo he usado ni una sola vez. Porque yo lo siento por Babi, no es mi verdad. Yo sé que ellos sienten envidia del agua que yo tengo en casa. En casa nunca se va el agua, hermano, nunca. Y le decía en estos días a Noemí que hay tanta agua que hasta se metió 3 pies dentro de la casa durante el huracán. Y en casa nunca se va el agua. Puse la reserva allí, no la he usado ni una sola vez. Pero voy a tener que usarla porque no quiero que se dañe. O sea, es agua, costó chavo. Son 345 galones que le metí en agua. O sea, el contador de agua se cogió. O sea que tengo que usarla, porque si la sigo dejando allí, ya lleva 3 semanas, se va a dañar. Y así es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, pero tú tienes que dejar que fluya, que salga, pero tienes que dejar que siga entrando, porque si todo lo que tú recibes lo das y no vuelves a recibir, te vas a morir, te vas a quedar sin nada. Entonces, nosotros a veces contristamos, a veces ese tanque que somos nosotros, que somos el recipiente de su presencia, porque somos la habitación de Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo, porque Dios vino a morar dentro de ti, porque se metió dentro de ti. Porque la Biblia dice que cuando Jesús dijo, yo me voy, pero ya no solamente voy a estar con ustedes, voy a estar en ustedes, o sea, dentro de ustedes. El Espíritu, a través del Consolador, el Espíritu Santo que se mete dentro de nuestra vida. Pero está ahí para fluir, pero tiene que seguir llenándose, hermano. Porque si sale y no vuelve a llenarse, comenzamos a morir. Comienza la agonía espiritual. Comienza un deterioro en nuestro espíritu, en nuestra alma. Donde comenzamos a debilitarnos, comenzamos a desanimarnos. Comenzamos una anemia espiritual. Y a veces no nos percatamos que eso hay un flujo, y ese flujo puede llevar años en nosotros, y quizás al principio no nos damos cuenta, pero con el tiempo, poco a poco, que ese tanque va bajando, se va a reflejar, y entonces probablemente tengamos debilidad, probablemente comencemos a aislarnos, probablemente nos sintamos impuros, nos sintamos inmundos y comenzamos a alejarnos y comienza una debilidad, y a veces sentimos acusación de Satanás, y a veces es el mismo Espíritu Santo que nos redarguye, y comienza un dolor dentro de nosotros espiritualmente, porque hay un flujo espiritual, hay un flujo del Espíritu Santo, pero no hay una recarga, y hay un escape y se va por ahí. A veces nosotros provocamos ese flujo, lo provocamos, y dije ahorita, a veces porque dejamos de hacer lo que hacíamos, y a veces porque hacemos cosas que contristan al Espíritu Santo. La Biblia dice que el pecado contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y el pecado ensucia las paredes de esa casa donde vive el Espíritu. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no contristar el Espíritu. Evitar no provocar ese flujo del Espíritu, que vayamos a terminar en una condición espiritual parecida a la condición física que esta mujer tenía, porque salía de su cuerpo, y poco a poco se iba saliendo aquello que le daba vida, porque la sangre es la vida de la carne, toda carne, y su vida se iba muriendo, se iba yendo poco a poco. Aquello que le daba vida a esta mujer estaba desapareciendo, ya no estaba en su cuerpo.
Y es bien importante que aquello que nos da vida espiritualmente se mantenga en nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo. Aquello que nos da vida. Porque si no, hermano, cuando abrimos los ojos, ya estamos muertos. Cuando abrimos los ojos, hay debilidad. Hay tanta debilidad que no tenemos fuerza. Cuando abrimos los ojos, estamos totalmente desanimados. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegué a este nivel? No me percaté que el tanque iba bajándose poco a poco, no lo chequeaba, no lo miraba, no le hacía nada. Y cuando abrí los ojos, ya no tengo vida. Me morí. Quedé muerto. Pero ahí está el Señor, que Él siempre pasa frente a nosotros. Él siempre está dispuesto a darnos la vida, la sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque el Señor siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Aleluya. Tu estado de ánimo espiritual comienza a cambiar. Sabemos que tenemos un flujo del Espíritu Santo en el sentido negativo, o sea que se va, que nos estamos vaciando, porque nuestro estado espiritual va cambiando. Nuestro estado de ánimo cambia. A veces mire, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, sentimos un gozo tan grande de venir a la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia nos gozamos tanto, y tú notas que estás cambiando porque ya no tienes ganas de venir a la iglesia. Te da lo mismo si vienes o no vienes. Y cuando vienes, pues estoy por compromiso. No siento ese fueguito que sentía antes. Y ya tú te estás dando cuenta con eso que está bajando el nivel. Comienzas a aislarte de Dios y comienzas a aislarte de la iglesia. Como esta mujer se aisló de tal manera porque se consideraba inmunda y no podía acercarse a la gente. Comienza a aislarse, quedarse aparte, sola. Y a veces aquel que no tiene, que tiene ese liqueo, vamos a utilizar la palabra liqueo y no flujo, porque a veces utilizamos la palabra flujo del Espíritu para pensar que el Espíritu te está cayendo. Pero cuando hablamos de liqueo en nuestra sociedad, pues se entiende que hay un jotito por donde se está haciendo todo eso por ahí para afuera. Así que cuando hay ese liqueo en la vida de nosotros, comenzamos a aislarnos de Dios. Ya no nos acercamos tanto a Dios. No nos acercamos tanto a la iglesia, nos mantenemos alejaditos. Antes iba a todo, ya no voy a nada. Y siempre tengo una excusa. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes pecador o pecadora? ¿Te sientes inmundo o inmunda? ¿Te sientes solo? Entonces comienzas a sentirse solo. Sientes que los hermanos no te aman. Sientes que Dios se olvidó de ti, que estás solo en el mundo. Y entonces comienzas a quejarte de Dios y a quejarte de la iglesia. Porque me dejaron solo. Tu rostro no es el mismo. Hay una palidez espiritual en tu rostro. Hay una palidez espiritual en tu rostro. Buscamos soluciones fuera de Dios. En el caso de esta mujer se acercó a los médicos, no se acercó a Dios. Se acercó a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella. ¿Qué hace una persona que tiene un liqueo espiritual y comienza a sentirse de esta manera? A veces va el médico para solucionar ese problema, a veces es buscar diversión. Como me siento triste, como me siento sin ánimo, pues voy para el cine, voy para una fiestecita, voy a janguear por ahí para llenar ese vacío, porque ya no tengo gozo. A veces se va al psicólogo para poder bregar con el asunto, otras veces van al médico por algunas medicinas que lo ayuden en su situación espiritual, y otras veces se ponen a escuchar voces que no son la voz de Dios. Y a veces escuchan voces de los amigos, voces de los familiares, voces del mundo, voces del diablo y voces de la carne. Y van a otros lugares que no es Dios. Esos son los médicos que tratan de curar su problema, su enfermedad, y no van al que le puede sanar realmente, que se llama Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano, porque a veces esto nos puede ocurrir. Y entre más tiempo pasa, más se empeora la situación. Más se empeora tu vida espiritual, más se empeora la enfermedad, más difícil es poder acercarte al Señor. La solución está en Jesús, no está en nadie más. Jesús es aquel que es de donde emana el Espíritu Santo, emana la presencia que puede llenar todo tu ser.
y sanarte y tapar ese liqueo espiritual y que haga que nuevamente haya el flujo, la llenura del Espíritu, que sí, que impartas, que sí, que ministres, que sí, que ores, para que fluya. Como dice la palabra, te lleno y se desborda. Y se desborda. Pero tiene que seguir llenándose. Pero si sigues posponiendo el asunto, vas a morir. Esta mujer pudo haber muerto si Jesús no hubiera llegado a su vida. Pudo haber muerto, su debilidad. Hay gente que hasta se suicida porque ya no pueden con la situación que están viviendo. A veces hay suicidios espirituales, en el sentido de que están vivos, pero ellos mismos se mataron en el Señor. Murieron. ¿Por qué esta mujer recibió sanidad? Lo primero que ella pensó, analizó, o que puso sobre la mesa, las cartas que puso sobre la mesa fue la gravedad de su condición. Yo he llegado a un punto que estoy a punto de morir. He llegado a un punto donde ya he perdido, probablemente perdió su familia, perdió su vida social, había perdido su salud, sus emociones estaban en el piso, perdió su dinero, se empobreció. La situación es trágica, es bien difícil. Y lo arriesgó todo. ¿Qué tenía que perder ella si lo había perdido todo? No había nada más que perder. Lo que faltaba perder era su vida. Así que lo arriesgó. Y aunque en cierta manera por poco muere en el intento, porque lo pudieron haber apedreado, pero lo arriesgó todo. Y nosotros tenemos que echar a un lado nuestro orgullo, echar a un lado cualquier cosa que pueda impedir que tú llegues a donde Jesús. Echar a un lado la multitud y golpearla si es necesario, meterme entre la multitud y arriesgarlo todo para salvar la vida. ¿Cuál es la multitud que nosotros tenemos que vencer? Quizás son la multitud de pensamientos que están en nosotros, que no nos dejan decir, mira, realmente llevo mucho tiempo en este asunto, estoy muriéndome espiritualmente, o comencé a morir espiritualmente, y yo necesito hacer algo. Ella vio que Jesús estaba en ese lugar y no lo dejó pasar. Fue allí, se tiró a los pies de Jesús, tocó el manto del Maestro y fue sana. Ese día fue sana de su azote, porque menospreció su propio orgullo por sanidad. Hay ocasiones, hermanos, donde nosotros no estamos dispuestos a venir delante del Señor por el qué dirán, porque me están viendo, por esto, por lo otro. Reconocer la condición en la que hemos caído o en la que estoy cayendo, porque a veces, hermano, yo le puedo confesar que han habido momentos en mi vida donde yo he tenido liqueo de este tipo. Y cuando abro los ojos, ven acá, se me está vaciando el tanque. Y he tenido que correr otra vez. A veces los líderes dejamos fluir todo eso que ha llegado a nuestras vidas, pero tenemos que cuidarnos de llenarlo. Y somos expertos dándole del agua que Dios nos da a todo el mundo, pero a veces, si nosotros no llenamos el tanque nuevamente, terminamos muertos, débiles espiritualmente. Y nosotros tenemos que, eso no sucede a los líderes, cuánto más a una oveja. Usted tiene que mantenerse llenándose del Espíritu Santo y cuidar no entristecerlo. Y si en este momento tú sientes, te has comenzado a sentir débil, te miras en el espejo de la palabra y ves que ante el espejo de la palabra tienes palidez espiritual. Si sientes que hay empobrecimiento espiritual,
Es un momento donde hay que meterse entre la multitud, ir donde el Señor y decir: Señor, vengo a tocar tu manto, yo necesito esta unción nuevamente. Yo necesito esta llenura del Espíritu, porque no me puedo dar el lujo de seguir viviendo así tanto tiempo, porque en el camino puedo morir. En el camino puedo perderlo todo. El Espíritu Santo te da libertad, te da vida, te da gozo, te da poder, pero tienes que venir a Jesús. Hay que ir a su presencia. Hay que dejar de contristar al Espíritu Santo y hacer aquellas cosas que nos llenan, que llenan ese tanque, que nos dan vida, que comienza otra vez esa sangre del Espíritu a fluir en nosotros y nos da color, nos da unción. Volvemos a la vida y ya no somos inmundos, ya no somos despreciados por los demás. Y a veces no es que los demás nos desprecien, es que nos sentimos despreciados. Es que el espíritu de Satanás comienza a meternos pensamientos en nosotros de que Dios no nos ama, de que ya Dios se olvidó de nosotros. Y entonces hay un sentimiento de inmundicia en nosotros, cuando la realidad es que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, con sus manos extendidas para abrazarnos, para amarnos y llenarnos del Espíritu Santo. Yo quería compartir esto con la iglesia, porque hay que cuidarse, hermano, de los liqueos espirituales que debilitan la vida del Espíritu en nosotros. No sé cómo te sientas hoy. Es probable que uno se sienta bien, pero es probable que en alguna medida hemos comenzado a bajar el nivel del Espíritu. Y Dios hoy te quiere llenar. Dios quiere bendecir tu vida y permanecer todos los días llenando tu vida. Llenando tu vida todos los días, todos los días, todos los días. Que esa agua fluya, ese fruto del Espíritu, ese fluir del Espíritu Santo comience, siga llenando tu alma, para que no haya debilidad espiritual en la vida de nosotros. Esta mujer recibió sanidad y volvió a tener vida después de 12 años. Y una niña murió después de 12 años de vida. Y también Jesús hizo el milagro, la levantó. No importa cuál sea tu condición. Si has estado vivo y sientes que estás muriendo, o si has estado vivo y sientes que ya moriste, el Señor como quiera hará el milagro y te va a dar vida. Y en esta mañana yo voy a estar orando. Y si tú necesitas que en esta mañana oremos por ti, no solamente está el manto de Jesús para que lo toques. Está Jesús presente, lo puedes abrazar. Él no te va a rechazar como no rechazó a esta mujer. No va a importar cuánta inmundicia haya en ti. A Él no le importó la inmundicia que había en esta mujer. Y se dejó tocar por ella. Y Jesús siempre está en esa disposición. No importa cuánto hayamos pecado, no importa cuánto nos hayamos alejado de Él, no importa cuál mal nos veamos delante de Él. Si hay palidez espiritual, si hay pobreza, es probable que nos hayamos empobrecido espiritualmente. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando Él llega a un lugar, todo es transformado. Así que yo quisiera orar. Bendito Dios. Yo siento a Dios bien brutal en esta mañana aquí. No acostumbro decir este tipo de expresiones, pero no lo puedo evitar. Dios está en medio de nosotros. Dios está en este lugar. Y si tú quieres que oremos por ti, que te bendigamos y que puedas levantarte con fuerza, porque la voluntad de Dios es que vivas, no que